que cuando la disuelvan en agua, no van a tener prácticamente nada de su base conjugada, ¿bien? Y esa base conjugada, como les dice acá, va a ser muy fuerte en comparación con la fuerza del ácido correspondiente. Esta tabla seguramente la vieron o algo similar en la clase de teoría. Es una escala de fuerza, de acidez y de basicidad. ¿Está bien? Fíjense que los ácidos fuertes están en la parte superior y sus bases conjugadas tienen acidez despreciable. ¿Bien? Luego tienen las situaciones intermedias y en la parte inferior tienen las bases fuertes y sus ácidos conjugados con acidez despreciable. ¿Bien? Este cuadrito les va a servir en un principio para ir haciendo las predicciones, más que nada hasta que ustedes puedan ya asociar determinados compuestos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son ácidos fuertes característicos. Por el momento ustedes pueden tener esta tabla a mano y determinarlo con esta tabla. ¿Bien? Voy a sacar esa barra. No me deja sacar la barra para mostrarles. Ahí. Ustedes van a tener acá. Quizás si leo el chat ya lo saca. Bueno, acá tienen un ejemplo de una reacción entonces de un ácido fuerte, bien, es el que está primero en la lista de los ácidos, cuando reacciona con agua, bien. Si comparamos, bueno, los productos que nos dan en este caso son los protones. Bueno, después les pongo el presente, chicos. Tiene el ácido clorhídrico que reacciona con agua y genera el agua protonada, que es el hidronio, y la base conjugada del ácido clorhídrico, que es el cloruro. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de cómo transcurre esta reacción? Comparo las bases de un lado y del otro de la reacción y los ácidos de un lado y del otro. ¿Bien? Si me fijo, bueno, obviamente el ácido clorhídrico está primero en la tabla, es un ácido fuerte, y por otro lado tengo el agua, que es una base más fuerte que el cloruro. ¿Cómo me doy cuenta? Y me fijo acá en la tabla. Tengo el agua, está acá, y obviamente en comparación con el cloruro está un poco más abajo, con lo cual es un poco más fuerte, ¿está? Aunque fíjense que tampoco es demasiado fuerte, ¿bien? Lo que pasa es que cuando lo hacemos por comparación, vemos que es más fuerte que el cloruro. Acá tienen otro ejemplo. Tienen una molécula, siempre cuando les aparecen este tipo de estructuras, carbonos, hidrógenos, o sea, en cantidad, son moléculas orgánicas. Esto es un ácido, es el ácido sulfúrico, para que ya les quede la estructura, sería algo así. Es de entre los compuestos orgánicos, es uno de los más ácidos, ¿bien? Tiene esta estructura y es este protón que tienen acá el que
se pierde en la reacción ácido-base. Entonces tengo el ácido acético, el agua, y escribo entonces los ácidos y las bases conjugadas. En este caso me queda, o sea, el ácido va a desprotonarse, el agua va a protonarse. Me genera hidronio y el ácido la base conjugada del ácido carboxílico. Si comparo, nuevamente me fijo en la tabla, la base del ácido carboxílico me aparece en esta posición y es una base más fuerte que el agua. ¿Bien? Entonces, esta reacción, esta base, perdón, va a tener tendencia a protonarse. Entonces, en toda reacción ácido-base, la posición del equilibrio favorece la transferencia del protón a la base más fuerte. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso teníamos el teníamos el agua, que era la base más fuerte, o sea que, fíjense que allá ya directamente ni siquiera les pone la flecha de equilibrio, sino que les pone una flecha directa. ¿Qué quiere decir? Que no hay prácticamente, o no se observa prácticamente una reacción inversa, sino que es directamente la formación del cloruro y del hidronio. En cambio, en este caso hay un equilibrio y este equilibrio va a tener tendencia a tener un poquito más de ácido en cuanto a la presencia en la disolución, ¿no? En la mezcla de reacción, mejor dicho. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Esto simplemente Sí, eran repaso de, digamos, lo que ustedes ya vieron en la teoría, como para que lo tengan a mano. Entonces, acá ya directamente les copié ejercicios de la guía. Si ustedes, yo como para poder tener para escribir, ustedes obviamente lo van a tener que hacer en su hoja. El primer ejercicio de la guía de ácido base les pide que, dado los siguientes compuestos, los clasifiquen como ácidos fuertes, débiles o acides despreciables. ¿Bien? Como les dije, si bien hay hay parámetros para determinarlos, o sea, tanto experimentales como también predicciones en función de qué especies químicas estén, de qué elementos contenga la fórmula molecular de los compuestos, que también lo habrás visto en teoría. Por ahora vamos a simplemente guiarnos por esta tabla. ¿Bien? Entonces, en estos tres ejemplos, ¿cómo los clasificamos? el primero es débil. Bien, me fijo. El primero, ¿dónde me aparece? Tengo que buscarlo como ácido. Bien, entonces me fijo, está en esta posición. Fíjense que está casi al límite con la acidez del agua, que está, digamos, dentro de los ácidos débiles. Con lo cual, este va a ser... Profe, el que está más arriba. Perdón, acá. Lo vi mal. De cualquier manera,
sí es débil, digamos, o sea, la conclusión es la misma, está en esa zona intermedia, ¿bien? Y les diría que casi más cerca de la acidez del agua que... entonces, este va a ser un ácido débil. El agua, bueno, obviamente, ya lo dijimos, está acá al límite de la acidez despreciable. Y el amonio, Igual. igual, porque fíjense que están ahí cerquita en la escala, ¿no está? En principio, estos tres ácidos van a ser ácidos débiles, y eso lo podemos ver, digamos, en la tabla. ¿Y para qué nos va a servir el hecho de conocer o clasificar si un ácido es fuerte o es débil? Para saber hacia qué lado se desplaza el equilibrio. Bien. Una, para saber hacia qué lado se desplaza el equilibrio, pero antes que eso, incluso saber cómo va a reaccionar. ¿Está? Porque voy a tener que comparar, supongamos que tengo dos especies que reaccionan entre sí. Tengo que definir cuál va a actuar como... Muchas veces no voy a saber a priori cuál va a ser el ácido y cuál va a ser la base. Entonces, antes que nada, puedo comparar en esta tabla, y obviamente el que esté más arriba de las dos especies que reaccionen va a actuar como ácido, y el otro va a actuar como base. ¿Está? Entonces, supongamos, si tuviésemos el amonio y el agua, ¿bien? En agua, vamos a saber que, ya que el amonio está más arriba en la tabla de acidez, va a actuar como ácido, en cambio el agua va a actuar como base. ¿Bien? Fíjense que se va a protonar. ¿Está? Bien. En el ejercicio 2 les dice que, dadas las siguientes reacciones, deben predecir si el equilibrio está desplazado a la izquierda o a la derecha. Uy, acá hay un error horrible. Esto es una carga negativa, chicos. Porque es el oxidril. ¿Bien? Ahora sí. Entonces, tengo estas dos reacciones. En la primera, me fijo en los reactivos, ¿no? Este compuesto, ¿dónde aparece en la tabla? Bueno, y ahora sí es el que tienen acá. ¿Bien? Este es ese compuesto. Si lo comparo con el agua, está un poquito más arriba. ¿Bien? Entonces, ¿va a actuar como ácido o como base? Como ácido. Como ácido. ¿Bien? Este va a ser el ácido y esta va a ser la base de mi reacción. ¿Bien? Obviamente, al estar tan cerca en la escala, probablemente el equilibrio esté bastante centrado, es decir, no va a haber un desplazamiento rotundo hacia uno de los lados. Pero, en principio, podemos definir este tipo de reacción: ácido y base. Esta especie
perdón. Al revés. Como está escrito, perdón. Este como base y este como ácido, ¿bien? Pero por el tipo de producto que tienen acá. Pero al ver que tenemos el ácido, perdón, la especie... Vamos a borrar esto para no confundir. Me fijo lo que está escrito, tengo esta especie como base, porque acá se protona, y esta especie como ácido, porque se desprotona, ¿bien? Ahora, ¿quiénes tengo que comparar en este caso? Esta especie, ¿qué va a ser? ¿Ácido conjugado o base conjugada? Ácido. Ácido conjugado, ¿bien? Ácido conjugado, y esta va a ser mi base conjugada. Entonces, como habíamos visto antes, puedo comparar los ácidos de un lado y del otro, o puedo comparar las bases, ¿bien? Si, por ejemplo, comparamos las bases, tenemos el oxidrilo y tenemos esta especie. Entonces, ¿cuál de los dos en la tabla está en la zona de bases más fuertes? El oxidrilo. El oxidrilo, ¿bien? Entonces, cuanto más fuerte sea la base, más tendencia a protonarse, o sea que el equilibrio hacia dónde va a estar desplazado. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? ¿Todos de acuerdo? ¿Hacia acá? Izquierda no sería. Izquierda, ¿bien? ¿Por qué izquierda? Porque si yo digo, si esta especie es la base más fuerte, la que tiene más tendencia a reaccionar, cuando esté en el medio de disolución va a tener tendencia a protonarse, ¿está? Entonces, el equilibrio en este caso está desplazado hacia la izquierda. ¿Bien? En el ejemplo que tienen abajo, ¿cuál es el ácido y cuál es la base de los reactivos? Sí, decime. Sí. Porque acá como tienen escrita la reacción, o sea, ustedes no tienen que hacer una predicción, sino que directamente les da el producto, tenés que guiarte por lo que está escrito, digamos. Y en este caso, si te fijas, la transferencia del protón se da desde el agua, ¿bien? El agua pierde un protón y se genera el oxidrilo. Entonces, sí o sí va a actuar como ácido, como está escrito. Después, o sea, obviamente, como ves acá, la reacción se desplaza hacia los reactivos, es decir, que no tiene mucha tendencia a reaccionar el agua o desprotonarse el agua, ¿está? Por eso está desplazado hacia la izquierda. ¿Entienden? A ver, hay una realidad. Uno cuando piensa en la parte experimental, uno lo que hace es, bueno, hacer una predicción. Yo voy a mezclar determinados compuestos y quiero ver cómo va a dar esa reacción. Obviamente, lo que yo voy a buscar en la reacción es que si yo mezclo estos dos, mi idea es que se generen productos. Si el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, no es una reacción que me sirva de manera de generar
estos productos. Tendré que encontrar otros reactivos para poder obtenerlo, ¿está? Pero como estos son ejercicios más que nada para ver el desplazamiento y estudiar un poco la relación de los ácidos y las bases, bueno, en este caso no importa, digamos, hacia dónde esté desplazado. ¿Mm? Bien, en el B tienen, en los reactivos, amonio y oxidrilo, y me genera amoníaco y agua. ¿Cuál de los reactivos es el ácido y cuál está actuando como base? El amoníaco, ¿el amoníaco qué? El ácido. Bien, es el ácido porque fíjense acá tiene 4 protones y en el producto tiene 3. Y este va a ser su base conjugada, ¿bien? El oxidrilo La va base. a ser la base, exactamente, y el agua su ácido conjugado. Bien, y acá hacemos lo mismo. ¿Cómo sabemos hacia qué lado se desplaza? Puedo comparar las bases. Me fijo en la tabla. Tengo el oxidrilo nuevamente y el amoníaco. Bien. Nuevamente el oxidrilo va a ser una base más fuerte, bien, que en este caso el amoníaco, pero en este ejemplo, en este ítem, el oxidrilo está en el lado izquierdo, con lo cual, ¿hacia qué lado se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, bien. Acá Profe. sí tiene tendencia a formarse los productos. Sí. Siempre se comparan las bases, entonces, para ver hacia dónde se desplaza. En realidad, podrías comparar las bases o los ácidos, cualquiera de los dos. Fíjate que si comparamos, vamos a comparar los ácidos en este caso. Tengo el amoníaco y el agua, ¿bien? El amonio, perdón, aparece un poco más arriba que el agua. Es decir, que es un ácido un poco más fuerte. Fíjate que la tendencia es la misma. Desplaza hacia la derecha. Profe, siempre se desplazaba hacia donde había menos. Hacia los más débiles. Bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque los más débiles, ¿qué significa que sean más débiles? Que van a reaccionar menos, que tienen menos tendencia a reaccionar, en este caso que estamos analizando, ácido-base. Entonces, si se quiere, podemos pensar que es como que están más cómodos estas especies en estas condiciones que los reactivos en este caso. ¿Está? Acá también lo que podemos hacer, si bien no lo pide el ejercicio, es repasar el tema de las constantes. ¿Bien? Lo voy a poner por acá arriba. Habíamos dicho que la constante de una reacción de equilibrio, ¿a qué era igual? Era un cociente. Concentración de productos sobre concentración de reactivos. Bien, concentración de productos sobre concentración de reactivos. Bien, fíjense, acuérdense que esto de los corchetes es la concentración y si tiene coeficientes estequiométricos en la ecuación, tienen que estar elevados. Bien, justo en este ejemplo no tenemos esa situación. Entonces, si pensamos en esta ecuación, la constante de equilibrio de A va a ser mayor, igual o menor que 1.
Menor. menor, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay más concentración de reactivos. Bien, tengo más concentraciones de reactivos que están dividiendo. Y en el caso de la reacción B, mayor que 1, porque en este caso voy a tener mayor concentración de, de productos que de reactivos. ¿Está? Luego, bueno, la magnitud de esta